Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teonilda Monsalvo Contreras. Soy estudiante de licenciatura en etnoeducación y hoy quiero hablarles un poco sobre lo que es la etnohistoria. La etnohistoria ha evocado múltiples ideas de los investigadores, causando malestar en algunos por la definición que propone acuñar. Esta no solo indica abordar la historia de los pueblos indígenas y sus formas de conciencia histórica, sino que también pretende enfocarse hacia otros grupos étnicos y las problemáticas que les subyacen. La etnohistoria hace alusión a la historia de los pueblos autóctonos, de las comunidades originarias de nuestro país. El origen del estudio sobre el campo colombiano ha tenido en cuenta el análisis de las diferentes crónicas escritas por los conquistadores durante el proceso de invasión del continente americano, que se inauguró en el siglo XVI. Estas fuentes no permitieron un reconocimiento a la historia, de los pueblos ancestrales indígenas. Lo que hicieron fue condenarlos a ser llamados sin voz. Las crónicas fueron escritas por manos europeas que silenciaron la historia india. El estado actual de las investigaciones históricas en Colombia es otra de las causas de negación del problema indígena. El deficiente estudio de las épocas de la conquista y pacificación hace suponer la aniquilación del pueblo indio ya en el siglo XVI, y por consiguiente la época la opaca o casi nula influencia de la vida indígena nacional. La etnohistoria es la ciencia antropológica encargada de la reconstrucción histórico-cultural de los diferentes pueblos étnicos del mundo, mediante la reconstrucción de la cultura y de la vida antigua a través de diferentes fuentes, como historia oral e historia de vida de los pueblos indígenas. Entonces es muy significativo el gran aporte que hace la etnohistoria en nuestra labor como educador. Entra a fortalecer ese gran trabajo que realizamos en el aula de clases, estudiar y rescatar lo ancestral, como es la educación propia, la medicina, la cultura, la lengua de los diferentes grupos étnicos. Podemos mencionar elementos de la etnohistoria en Colombia y es el desarrollo histórico que han vivido los grupos indígenas desde una perspectiva no tan paralela como suele creer, pues su significado parte del resultado de los distintos ejercicios de reivindicación con su historia y cosmogonía arrebatada, además de la continua lucha de igualdad y creaciones de leyes, dando como resultado el modelo que hoy conocemos como etnoeducación. Un periodo previo a la colonia con sistemas educativos diferentes del escolar moderno. El periodo de construcción del PEBI, Programa de Educación Bilingüe Intercultural, desde comienzos de los años 70. El periodo marcado por la Constitución de 1991, que puede relacionarse por el enunciado por Castillo y Rojas como el reconocimiento y cooptación mediante la institucionalización, oficialización y el periodo de la construcción y la lucha del SEI, Sistema Educativo Indígena Propio. Compañeros, este fue mi aporte por el día de hoy. Muchas gracias.